Pues la verdad es que muchas gracias por la invitación. Es un tema apasionante, es un tema muy, muy bonito. Vamos a dedicar un tiempo a ver todo esto y bueno, esperemos que surjan eh, preguntas y respuestas para las próximas, al finalizar el... Vamos a hacer varios intentos por conseguir estos objetivos durante la plática. Vamos a hablar un poco acerca de la historia, generalidades de un principio mecánico que es de los pocos que ha mostrado una eficacia superior al 96% en casi todas las ocasiones. Vamos a hacer indicaciones y contraindicaciones y vamos a procurar analizarlo en varios huesos largos, sobre todo fémur, tibia, húmero, antebrazo y otros, ¿no? Entonces, el enclavado intermedular es uno de los pocos principios biomecánicos que puede combinarse con otros principios. Acuérdense que tenemos compresión, sostén, tirante, tutor intraóseo, que es de lo que vamos a hablar, y este sistema nos puede dar oportunidad de tener tanto principio biomecánico de protección como principio biomecánico de sostén, y hay algunos clavos que estarán con presión longitudinal. Es factible utilizarlo en muchos huesos de la economía, y por eso es de que, bueno, el conocimiento de la historia es importante. Vamos a ver el video, es un video de Kuntscher original. Sabemos que Gerhard Kuntscher fue de las personas que desarrolló muchas de las cosas que en la actualidad se están redescubriendo. Y aunque la historia no comienza con él, se supone que el padre del enclavamiento medular es Conny Nicolas Jensen, pero antes de eso hay evidencias en registros sobre el uso de estacas de madera tratadas con algunos químicos introducidas al canal medular en los incas y los aztecas, aunque no se ha encontrado un vestigio arqueológico que yo tenga información sobre huesos que hayan consolidado y que tuvieran la estaca ahí dentro. Bueno, estamos viendo la imagen del doctor Kuntscher, ahí está sus imágenes en API lateral, está haciendo el aseo él mismo, nada más lo está asistiendo una señorita, y van a ver cómo muchos de los instrumentos que él va a utilizar para la realización de este enclavado intramedular, pues son muchos de los implementos de los cuales en la actualidad disponemos todavía de ellos. Sin embargo, muchas otras personas han aportado algo para la evolución del enclavado intramedular. Ender, Sicker para las fracturas intertrocantéricas, y ya desde los años 70, Clem, Gross Kempf, el doctor Cochero hicieron la aparición de los clavos bloqueados. Este clavo del doctor Gerhard Kuntscher, miren cómo el punzón está entrando un poquito por arriba de la tuberosidad anterior de la tibia, y vamos a ver cómo lo va a hacer. Esto no está editado, está tal con los tiempos que debe ser, y la verdad es interesante que muchos de esos artilugios para hacerlo, como son los mismos que ocupamos todavía en la actualidad. Él ocupaba el clavo bajo el principio de la compresión elástica transversal. Por eso solo estaba indicado en fracturas cuyo trazo fuera oblicuo corto o transverso. En las oblicuas largas, ahí está pasándose el clavo a través del foco de la fractura. En las que tenían mayor combinación no había una buena indicación. Y como este era un clavo que era originalmente recto, le va a hacer la curva de Herzog mediante unos elementos que va para ahí, y va a introducir un segundo clavo para expandir el primero. Pero como les comentaba, ya de los años 80 comenzaron los clavos a tener mayores requerimientos tecnológicos, y pues ahí podemos tener clavos que están diseñados para partes específicas de los huesos largos. Ahí está la introducción del clavo que va a expandir el otro, y luego a los dos le va a dar la curvatura de Herzog para finalizar la colocación del implante, y bueno, lo hace in situ. Y yo en la diapositiva pongo nosotros, porque todos podemos de alguna manera aportar algo con nuestra práctica diaria, algún consejo, algún tip, y son de los que vamos a hablar en esta ocasión. Se supone que con ese elemento le va a dar la curvatura, le va a dar la curvatura final, y finalmente ya lo introduce completamente. Y bueno, como se pueden haber dado cuenta, fue a foco cerrado, bajo control fluoroscópico, y nada más tiene el sitio de entrada del clavo ahí expuesto. Pues yo me propuse analizar todo esto,
Y al final de cuentas, estamos nosotros aquí inscritos porque también tenemos algo que decir por las cosas que hacemos todos los días. Entonces ya ven los controles en AP lateral y ya se verifica la estabilidad de la fractura y bueno, lo asombroso era que bueno, este principio funciona mucho mejor que los demás porque tiene una ventaja mecánica. El clavo actúa en un punto del hueso en donde las fuerzas compresivas o distractoras se convierten en cero. La placa, como está colocada en la cortical, cualquier tipo de placa, ya sea placa normal o placa bloqueada, tiene una desventaja mecánica por estar sometida a fuerzas de tensión. Y los fijadores externos todavía están más alejados aún, pero bueno, cada uno de ellos tiene sus indicaciones y por eso es que yo considero que el enclavado tiene mucha ventaja mecánica y bueno, tenemos que ver la historia. Este es parte de lo que se puede observar en el Museo de la Osteosíntesis y de la Especialidad, que está en la Ciudad de México, está en el Hospital de Ortopedia y de Traumatología, doctor Victorio de la Fuente Narváez, antes Magdalena Salinas. Y vienen clavos desde los más antiguos hasta los más recientes. Es muy importante que ahora hay todas las posibilidades. Podemos hacerlo a foco abierto, a foco cerrado. No hay ningún pecado cometido con abrir el foco de la fractura. Claro, se tienen que cubrir todos los requerimientos. Se puede hacer con o sin fresado. Ahora hay clavos cada vez más delgados. Se puede bloquear o no. Se puede poner dinámico, estático. Se puede utilizar una mesa de fracturas, que en el caso del fémur es lo más recomendable, pero en caso de la tibia no se necesita forzosamente una mesa de fracturas. Se puede ocupar una charola de mayo o dejar la pierna colgante para poder hacer la inserción del clavo. Puede ser colocado anterógrado o retrógrado, esto principalmente en fémur o en húmero, y todas las posibilidades tenemos. Entonces, hay muchas oportunidades que tenemos para ocupar este sistema y que nos resuelva muchos de los problemas que llegamos a tener. Originalmente el clavo estaba diseñado para hacer sus funciones en el tercio medio de los huesos, pero cuando tenemos una fractura o muy proximal o muy distal, entonces tiene que hacer alguna estrategia porque al momento de insertar el clavo no se puede conseguir una reducción que se mantenga todo el tiempo. Entonces para eso se han ampliado las indicaciones del enclavado intramedular, haciendo unas extensiones de la cortical en la cual se apoya el clavo, y cuando este es más grande de lo natural, si se fijan en este esquema, el hueso puede modificar su relación con respecto al clavo y no se consigue una buena reducción. Igual en el aspecto anteroposterior, si tenemos un tercer fragmento en ala de mariposa, ese fragmento le quita el espacio donde se apoyaría el clavo y entonces sucede que tenemos, por ejemplo, en este punto, un campaneo del clavo. Aun cuando le pongamos dos pernos, puede suceder entonces. Entonces, para evitar eso, se traslada parte de la cortical a un punto más cercano a donde va a pasar el clavo, y esto es lo que se han denominado los tornillos, que son para las partes metafisarias, y hacen un punto de apoyo para que nos favorezca la reducción. De esta manera, cuando insertamos ahora el clavo pasa y se va apoyando en ese polar screw, que a final de cuentas incrementa las posibilidades de poner clavos cada vez más cercanos a las articulaciones o más cercano en la parte metafisaria, donde el canal es el que nos puede dar lata. En el sentido lateral también sucede lo mismo. Si tenemos una conminución dorsal, la fractura no va a quedar perfectamente bien reducida, y para eso podemos poner un polar screw en este punto. Aquí trasladamos la cortical posterior un poco hacia adelante, de tal manera que cuando el clavo ingresa, se mantiene la reducción. Se supone que cuando uno hace un enclavado intramedular sin fresado, es más elegante, se daña menos la circulación endóstica, pero la presión dentro del hueso puede aumentar. Por eso es tan importante que conozcamos cómo son cada uno de los clavos. Ahora hay una infinidad de marcas, cada uno de ellos tiene ciertas características, y esto sucede más o menos como los vehículos automotores. Todos sirven para trasladarnos, todos sirven para llevarnos de un punto a otro, pero puede uno viajar en un bochito o viajar en un carro de marca. Entonces, es importante que conozcamos cada una de las características, cuántos pernos utiliza, cuántas posibilidades tiene en la parte proximal y en la parte distal, si tiene curvaturas o no, si es sólido o canulado,
si es liso, si tiene punta de patín. Todo eso es muy importante conocerlo y cada vez salen más tipos de clavos, más marcas de clavos, porque al final de cuentas las posibilidades en donde van a requerirse estos implantes son cada vez mayores. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando una imagen donde este es un clavo que se llama Ortolock, es un clavo que tiene una regleta para bloqueo distal, pero a final de cuentas todos funcionan bajo el mismo principio. Todos tienen la posibilidad de tener un punto de entrada, que es donde habitualmente suceden muchas de las complicaciones, un manejo de la reducción para hacer ensartar el clavo en el fragmento distal y un bloqueo de los pernos, que es a final de cuentas lo que mantiene fija la distancia para que no haya ningún acortamiento o alguna otra modificación y la fractura cicatrice en esa posición. Vuelvo a repetir, es importante que conozcamos las características de los clavos que tengamos a disposición en las instituciones, porque al final de cuentas, cuando tenemos tantas posibilidades, podemos quedar un poco paralizados y no tener una buena claridad sobre cuál clavo en cuál caso es el específico. Ahora los clavos cada vez han tenido más orificios, cada vez teniendo más tecnología, y es lo que hace que este tipo de sistemas se siga complementando. Recordar que en las fracturas del fémur, muchas de ellas es el hueso más largo de la economía y también es el más que se tarda en cicatrizar, habitualmente 20 semanas. Entonces, muchos de los otros sistemas que pueden ocuparse, que están bien empleados en el tratamiento de fracturas diafisarias del fémur, pueden tener una posibilidad de fracaso si no se siguen los puntos correspondientes. Entonces, en el caso del fémur, esta es una diapositiva del clavo UFN, que tiene muchas posibilidades de bloqueo proximal. Es de los clavos que, de acuerdo al nombre que tiene, es un Riemann femoral nail, y tiene una posibilidad de bloqueo estándar, una posibilidad de bloqueo anterógrado, que se considera estándar también, pero tiene técnicas como la técnica del clavo falso para las fracturas complejas de cuello y diáfisis. Vamos a ver unos casos enseguida, o la hoja espiral, que está diseñado para las fracturas subtrocantéricas. Entonces, el bloqueo estándar es el mismo que tenemos en todos los clavos. Se supone que si la fractura se localiza debajo del trocánter menor, puede ser bloqueado con estos pernos en la técnica estándar y no se necesitaría ninguna técnica especial. Pero como cada fractura tiene su particularidad, tenemos que hacerle caso. Y el punto de inserción, como este es un clavo sólido, no tiene capacidad de pandearse, entonces tiene que ser en el eje que continúa la diáfisis, y recordar que todas las fracturas, mientras más proximales están al extremo proximal del húmero, las diafisarias altas o las subtrocantéricas, el fragmento generalmente se flexiona, el fragmento proximal, se flexiona y tiene una rotación interna. Entonces, por eso tenemos que tener eso en consideración. Se puede colocar un clavo de Schantz para manejarlo como si fuera un joystick y descender el fragmento, o con el pensamiento de que la lateral nos está dando determinada angulación del fragmento proximal, dirigir el punzón y por ende nuestro clavo en la misma dirección para evitar la formación de falsas vías. Entonces, lo que les comentaba, el fragmento proximal habitualmente se flexiona y bueno, a veces la tracción ayuda a mejorar el grado de flexión que tiene el fragmento proximal, y también el fragmento distal por los gastrocnemios puede extenderse. Entonces, por ahí tenemos que tener todas esas precauciones para no tener falsas vías, tener una buena reducción y dar el tratamiento. Aquí tenemos una fractura que tiene casi todo el tercio medio y proximal lesionado. Es una fractura de múltiples fragmentos con varios focos de fractura, en donde se decidió colocar un clavo FN con técnica de tornillo anterógrado. Es una técnica estándar, el tornillo tiene una disposición que va del trocánter mayor al trocánter menor, y pues una vez habiendo engarzado todos los fragmentos, se supone que debe de consolidar de manera correcta. Sin embargo, este bloqueo anterior también lo tienen otros clavos, como el clavo Russell-Taylor, que también muestra. La hoja espiral está diseñada para fracturas subtrocantéricas o fracturas diafisarias altas. Tiene 3 posibilidades de angulación a 120, 110 y 100 grados, y nos permite tener una gran estabilidad porque la hoja queda perpendicular a nivel de la parte del cilindro del hueso, y tiene una parte
plana en este caso, porque gira 90 grados en la parte cercana a la cabeza. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, una fractura subtroncantérica alta, y la hoja espiral tiene una parte vertical aquí que le da una gran estabilidad, y aquí gira 90 grados para darle algo de muelleo al momento de la marcha. Aquí tenemos otros ejemplos, una fractura por proyectil arma de fuego que generó una gran conminución y mediante la estabilización proximal y distal con este implante se logró la consolidación. Otro ejemplo más de un clavo con hoja espiral. Y la técnica de Misanel está diseñada para cuando tenemos fracturas complejas, que hay una fractura en la diáfisis y otra fractura en el cuello, una intracapsular y otra diafisaria. Entonces, se supone que estos casos, de manera ideal, deben ser tratados con un solo implante, que nos dé la posibilidad de resolver las dos fracturas de manera simultánea. Y aquí tenemos algunos ejemplos con otros clavos, en este caso es un clavo Russell Taylor, que tenemos una segmentaria diafisaria con una fractura cervical. Entonces, hay que recordar que este tipo de fracturas deben ser tratadas de manera ideal para evitar la necrosis vascular de la cabeza o la afectación de la vascularidad de la cabeza y al mismo tiempo conseguir la consolidación de la diáfisis. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos con técnicas de clavo falso. Se llama clavo falso porque primero se pone un pequeño clavo que nos permite colocar la osteosíntesis al cuello y ese clavo se saca posteriormente, es falso, es nada más para la dirección de los tornillos y ya después se hace el tratamiento para la diáfisis de manera normal. Aquí tenemos ejemplos y aquí tenemos otros ejemplos con otro tipo de, es un clavo universal que aún siendo hueco y demás permite, por el diámetro que tiene, es un clavo de 10 milímetros, poner los tornillos tanto por la parte anterior como por la parte posterior para tratar la fractura cervical. Pero ahora ya se han desarrollado múltiples clavos que por eso se han denominado los clavos cefalomedulares. Estos clavos cefalomedulares tienen la característica de que los tornillos ya están dirigidos hacia el cuello a los 130 grados que deben de ir. Y esta es una técnica que tiene que ser más meticulosa porque implica primero se hace el tratamiento de la parte proximal para que, como se ve en esta fotografía de en medio, la guía quede dentro de la cabeza femoral, de preferencia en el mero centro, y le podamos poner el tornillo cervical y el tornillo antirrotatorio en la misma, con que el arco les da las mismas direcciones. Pero tiene que hacerse antes de hacer el bloqueo distal porque tiene que encontrarse el punto correcto, ni muy proximal ni muy distal, para que quede en el cuello dentro de la cabeza. Entonces aquí tenemos ahora, hay clavos que ya no tienen una hoja, sino tienen un tornillo, y esto se ha diseñado porque a veces llegan a tener hasta perforaciones para poder inyectar a través de ellos un poco de cemento, sobre todo en pacientes que llegan a tener una osteoporosis muy marcada y que necesitamos un mejor agarre del implante. Bueno, y aquí tenemos un clavo, un PFN largo para una fractura que tuvo cuatro focos de fractura. Bueno, en el caso del fémur, el enclavado retrógrado, desde mi particular punto de vista, llegó tarde al arsenal del ortopedista. Mucha gente tiene todavía en la actualidad mucho temor porque dice que la articulación de la rodilla no se lesionó y que uno la va a lesionar cuando inserte el clavo a través de ella. La verdad es que el sitio de inserción del clavo en la técnica retrógrada es justamente en el sitio donde no hay carga, en el surco intercondilo, 1 centímetro por arriba del ligamento cruzado anterior, y en ese sitio no hay carga. Se supone que nuestra hoja, nuestro clavillo guía, cuando lo pasamos, debe estar en donde está la línea de Blumesat, justamente ahí, y se hace el sitio de apertura ósea para poder pasar el clavo. Como vamos de una parte más amplia a una parte más delgada, es una técnica mucho más sencilla de conseguir. Se puede hacer con la pierna libre o se puede poner un bulto amplio para que tenga una flexión de la rodilla. Se hace una incisión pararotuliana y por ahí se inserta el clavo, logrando la reducción de la fractura, y finalmente se hace el bloqueo, en este caso el que está próximo a la rodilla, en la parte metafiscal distal del fémur, y el que está en la parte cercana a la cadera. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una fractura que mucha gente no le pondría un clavo intramedular a esta fractura porque
considera que como tiene un trazo intercondilio, no nos va a dar oportunidad de tener la apertura para el hueso. Se puede hacer, se hace una apertura para cerrar, se pone un par de tornillos que tengan una distancia de 13 milímetros entre uno y otro, uno adelante y otro atrás, para cerrar la fractura y después se pasa el clavo, como lo estamos viendo aquí, mire. Y están colocados estos dos tornillos, en realidad son tres, uno adelante, otro atrás, otro reforzamiento, y aquí está pasando la broca de la apertura inicial, y por ahí se pasa el clavo, lográndose la reducción y ya haciéndose el bloqueo proximal a manos libres o con las técnicas que quieran. Aquí está, por ejemplo, la broca. Es un consejo que debe ser, siempre deben de ver el orificio lo más redondo posible. Si está oblicuo, entonces van a hacer muchas perforaciones para poder encontrar ese orificio. Tienen que hacerlo lo más perpendicular que puedan y que su broca les quede lo más centrado a ella para que a final de cuentas no tengan tanta dificultad. Yo he visto a gente tardarse más tiempo en el bloqueo del perno, únicamente bloquear el perno, que en todo el demás procedimiento, que la reducción, que la apertura ósea, se tardan más en ese procedimiento. Y entonces, bueno, aquí se colocó en un orificio dinámico, pero también se colocó en el orificio estático, que son los dos orificios que este clavo tiene para su bloqueo cercano a la cadera. Y como pueden darse cuenta, se pasó de una fractura que sí es cierto, tenía un trazo interarticular a nivel de la rodilla, y se ven una gran cantidad de tornillos porque unos están adelante y otros están atrás. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes clínicas del procedimiento de la cirugía. Se dan cuenta que no es mesa de Maquet, es una mesa estándar normal y se puede nada más procurar tener la flexión correspondiente. El engarzado de los fragmentos a veces es lo que da un poquito de trabajo, sobre todo cuando alguna laja se introduce al canal. Entonces, en esos casos vale la pena hacer un mini open, nada más y retirar el elemento óseo que nos está impidiendo la reducción o la colocación del implante. Entonces aquí tenemos unas imágenes en este paciente que tenía un canal extremadamente amplio. Aquí ven que el clavo se jugaba dentro de la diáfisis, ya no en la parte metafisaria. Se tuvo que colocar un polar screw en la parte proximal, aquí lo ven, para poder centrar el implante. Esta era una rodilla flotante, tenía también una parte metadiafisaria de la tibia, y esa se fue tratada mediante fijadores externos. Y a final de cuentas, bueno, se tiene que conseguir, aquí están los dos polar screw que se pusieron, aquí está. Inicialmente tenemos esta reducción, que se dan cuenta que no es nada buena, y al momento de colocar los dos polar screw, en donde pase el clavo en medio de ellos, se logra una reducción bastante aceptable, ¿no? Bueno, y la tipología se refiere al diseño de cada uno de los implantes, a todas las posibilidades que tienen los clavos de tener mayores incrementos en sus indicaciones, y cada vez vemos clavos de menor diámetro, cada vez mayor espesor de la pared, muchos de ellos son sólidos, otros son canulados, hay de adición de titanio, y se han hecho estas modificaciones con el propósito de extender y que puedan ser hábiles para tratar fracturas ya no nada más en la diáfisis, sino cerca de las partes metafisarias. Por lo que respecta al húmero, se dividen en dos grandes grupos las personas, los ortopedistas, los que prefieren ocupar placas y los que prefieren ocupar clavos. Pero este péndulo ha estado oscilando de un lado a otro. Ahora con el advenimiento de las placas bloqueadas, que dicen que ya no son placas, sino que son fijadores pegados al hueso para evitar la necrosis ósea, cada vez hay una mayor tendencia y bueno, las tendencias filosóficas de los ortopedistas es o eres plaquista o eres clavista. Pero al final de cuentas uno tiene que aprender a manejar ambas técnicas, aunque en el corazón de cada quien sepamos quiénes les gusta más poner clavos que poner placas, o aquellos a los que les gusta poner más placas. Yo siento que la cirugía tiene mayores requerimientos, es más celosa cuando se ponen implantes pegados al hueso que cuando se ponen enclavados intramedulares. Y el húmero no es una excepción. Al final de cuentas, el clavo UHN, que es el que yo he manejado más, tiene muchas características de las cuales disponen muchos otros clavos en el arsenal del que disponemos.
La gran ventaja es que este implante es posible ponerlo de forma anterógrada y también de forma retrógrada. Entonces, es importante que sepamos que este implante tiene ambas posibilidades y que cualquiera de ellas es buena, porque muchas de ellas dicen, se lesionó el mango rotador al momento de ingresar el clavo por la cabeza del hombro. O se limita la extensión del codo si queda muy próximo a la articulación del codo. Yo creo que llevando la técnica lo más puramente posible, se debe tener un resultado satisfactorio en cualquiera de las dos opciones. Aquí vemos un clavo anterógrado. Lo interesante es que ingresa en una área que es superficie articular, pero que debe de tener una profundización de la base del clavo, por lo menos 1 centímetro al interior del hueso. Porque más de una ocasión, cuando queda saliente, este es el clavo lo que nos da los tropiezos y las lesiones del mango y las dificultades para la elevación del codo por arriba del hombro. Bueno, en el caso de las fracturas de los huesos que no son sometidos a carga, llamémosle esto peroné, radio, cúbito, clavícula, pueden ser tratadas a través de unos clavos intramedulares. Este es el clavo Targón Small Bone, que fue diseñado por el doctor Job Diego Velázquez, mexicano, y que se comercializó en Europa, y que esto es una diferencia respecto a los otros clavos, porque generalmente hay el clavo tiene un orificio y el perno lo tenía que encontrar. Siendo tan delgadito el clavo que mide 4 milímetros de diámetro, entonces se invirtió. Es ahora el perno el que tiene el orificio y el clavo pasa a través de él, y este tiene en su interior un tornillo prisionero que es muy delgadito y que aprisiona el clavo para mantener fija la distancia y se logra la consolidación de los huesos. Entonces aquí podemos ver cómo es una fractura deficitaria de radio y cúbito, en donde el que va al cúbito se inserta a través del olecranon, se hace una perforación de 5 milímetros para pasar el perno, se ve la punta del clavo, y una vez que se ve la punta del clavo ahí, se puede observar, se pasa el perno, que puede estar girándose, para que sea engarzado con el clavo otra vez, y eso lo siente uno al pasar, y ya una vez habiendo pasado el clavo después de la fractura y el siguiente, se aprietan los prisioneros, que son los que mantienen la distancia, y se puede conseguir una excelente reducción. Aquí es una fractura de cúbito, en donde vemos que la fractura está aquí, pero este es el perno que bloquea el clavo, este es otro perno que bloquea el clavo, y se puede poner la cantidad de pernos que uno desea. Habitualmente con eso debe de ser suficiente. Entonces aquí está el paciente unas semanas después de operado, con los arcos de movilidad completos y demás. Ya vimos que lo importante en el enclavamiento medular es el sitio de entrada del clavo al hueso. Pero otro de los problemas es el bloqueo distal. Perdón. El bloqueo distal habitualmente se llama manos libres, pero pues entonces queda uno enganchado a que tenga el intensificador de imágenes. Bueno, hace muchos años, en el 2004, yo presenté este trabajo donde intenté hacer, mediante fijadores externos, en lugar de que sean un material de osteosíntesis, convertirlos en herramienta para encontrar los orificios. Entonces era un localizador universal de orificios distales en clavos intramedulares. Y en aquella época lo que sucedía era que había una cantidad grande de clavos, pero pocos tenían un dispositivo para encontrar sus orificios. Había el Distal Ayman Device, que era de AO. El Orthofix tenía su sistema de localización, el clavo de Morris, Gamma. Ahora ya muchos clavos tienen su sistema de localización, pero como que son específicos para cada uno de ellos. Entonces lo que pretendimos hacer es de que conocíamos el DAT que lo hemos ocupado en el clavo universal, la aplicación de las técnicas de clavo gemelo, donde un clavo del mismo diámetro y longitud del que se va a insertar se coloca a través de la piel, y en teoría pueden ser encontrados los orificios mediante el clavo gemelo, o la guía de localización interna. La guía de localización interna es una guía que solamente sirven los clavos que son canulados y que se pasaba al interior del clavo, daba
una especie de U y nos indicaba dónde debía estar el orificio. Se hacía la perforación y si la guía topaba con el perno, significaba que estamos adentro. Pero nos daba muchos problemas porque tenemos varias posibilidades. Esa es la técnica del clavo gemelo. Se pone afuera de la piel y mediante la localización de los orificios proximales que coinciden con el arco de inserción, se encuentran los distales. En teoría es sencillo, pero no siempre en la práctica. Esta es una técnica que se ocupó en otros países. Yo nunca tuve acceso a esta malla. Se supone que toman un solo control radiográfico y logran determinar en cuál cuadrito de la malla y qué tan cerca o lejos de alguno de los lados del cuadrito está el orificio para hacer la perforación y de esa manera localizar los orificios con placas radiográficas simples, sin intensificador. Pero bueno, entonces yo un día soñé, yo era jefe de urgencias y tenía una sala donde no había posibilidad de que ingresara el intensificador de imágenes. Sí teníamos, pero luego pues, lo ocupaban todas las demás salas y no nos lo prestaban. Entonces, esta es la imagen radiográfica del día que yo lo soñé y al día siguiente tuvimos un caso de tibia y lo metimos en la sala donde no se podía meter el intensificador. Y el concepto es este: si ustedes tienen muchos elementos intercambiables que pueden sujetarse unos a los otros, es posible que estos funcionen como herramienta, no como dispositivo de osteosíntesis. Si somos capaces de apoyarnos en el arco de inserción del clavo, que es este, que aquí este es un clavo universal, y mantener fija la distancia que va de este punto a donde está el primero y segundo orificio distal, manteniendo fija esta distancia, solamente se puede perforar o adelante o atrás. Y entonces, para que caigamos en ese punto, tendríamos controlado el eje de las Y, y para que tengamos ahora controlado el eje de las X, se hace una perforación antero-posterior, y esa perforación nos permite pasar un instrumento que toque el clavo para mantener ahora fija esta otra distancia, y de esta manera hagamos la perforación en donde debe de ser. Este es un video donde vemos que si nos apoyamos en el arco de inserción, mantenemos esta distancia fija, la distancia de ahí al primer orificio, y mantenemos la otra distancia que toque el clavo, al momento de pasar las perforaciones encontraremos los orificios. Y lo interesante es que este sistema se calibra para este clavo en el momento en el que se va a colocar. Si fuera de un diámetro diferente, de una longitud distinta, se tendrían que hacer las adaptaciones correspondientes para poder hacerlo. Nada más que tiene que hacer antes de la inserción del clavo, posteriormente se retira del arco de inserción y ya que se ha bloqueado la parte proximal, ahora se bloquea la parte distal mediante este localizador. Pues la Asociación Mexicana de Ortopedia en aquel entonces me dio un dinero por el haber obtenido el primer lugar en este proyecto de investigación, pero lo interesante no fue eso, sino lo que pasó después. Lo que pasó después es de que fui invitado a muchos lugares de provincia a poner los clavos porque tenía la posibilidad de bloquearlos de manera distal sin el intensificador de imágenes, con un dispositivo mecánico que nos permitía encontrar los orificios de la manera más artesanal posible y sin quedar sometidos a todo el tiempo a la tecnología. Y como todo, pues me dio la oportunidad de hacer más de 2,000 casos de estos en provincia, y entonces de esa manera se pudo hacer un proyecto en donde, no importando el grosor del clavo, desde 7.5 milímetros hasta 12 milímetros de diámetro, no importando la longitud, hicimos de 2,20, o sea, unos parahúmeros muy cortitos, hasta artrodesis de rodilla con un clavo 460, todos de diferentes marcas y de diferentes modelos. Y como todo, pues tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, hubo, en este caso, por ejemplo, que estamos viendo ahí, ya está encontrado el orificio anteroposterior del universal. Pero aunque ya habíamos encontrado el orificio distal, ya tiene puesto un perno, en el proximal, en lo que si uno se voltea a agarrar algunos de cemento, la broca se rompe y después fue necesario ir a retirarla. Pero bueno, esto demostró que sí encontramos el orificio, y a pesar de que sí tuvimos... Yo esto lo presenté hace mucho tiempo y a los de la empresa me dijeron que no les interesaba, pero bueno, posteriormente sacaron el MODAT, que es
un sistema modulado de aparato para la ayuda en la locación de los distales. Y se puede hacer tanto en fémur, como en tibia, como en húmero. Existe el clavo expandible. Este clavo expandible se supone que puede incrementar su diámetro una vez colocado, se le inyecta a presión una cantidad de agua. Y es importante saber que este sistema fue desarrollado por gente de Israel. Hicieron un excelente artículo de publicación donde se llega a la conclusión de que es el clavo superior en todos los sentidos a todos los demás. Yo siento que el artículo es bueno, pero que a final de cuentas esto vuelve a tener el mismo principio que quería Kuncher. O sea, para las oblicuas cortas o transversas funciona de maravilla, pero para las minutas no tiene esa posibilidad. Se coloca rapidísimamente, como el clavo está todo apachurrado, se pone inmediatamente sin fresado y sin nada, y ya dentro se infla y da una estabilidad bastante buena. Yo he tenido oportunidad varios de estos clavos, ponerlos, pero no me he tocado la oportunidad de retirar ninguno. Siento que va a haber dificultades al retiro, pero bueno, esto es importante mencionar. Lo más importante, que en dónde van a estar las complicaciones del enclavado intramedular. Las complicaciones intramedular siempre vienen a consecuencia de una mala planeación preoperatoria. Yo creo que es importante que uno nunca minimice lo que va a hacer. Que siempre diga, voy a poner un clavo, y no ande como cuando le preguntan al reciente, ¿tú qué vas a hacer? Voy a hacer un tobillito. Pues el tobillo no tiene palabra de honor. Yo he visto a los más bravos cirujanos llorar ante un tobillo simple, no tan complicado. Otra posibilidad de complicación está que el sitio de ingreso, de apertura ósea, esté anómalo y nos genere una falsa vía o nos genere una cortical muy delgada que a final de cuentas no vaya a ser suficiente para la estabilización. Sobre todo ahora que cada vez vemos más pacientes con malas calidades óseas, que tienen huesos muy frágiles, en donde no se alcanza a percibir que está uno dentro de la cavidad del hueso. Si uno tiene muchas dificultades para la reducción, es muy importante que aún con intensificador de imágenes tengamos bien claro cuál es derecho, cuál es izquierdo, cuál es arriba y cuál es abajo. Porque en muchas ocasiones estamos haciendo demasiados intentos y eso nos da una problemática porque la reducción no es tan compleja, habitualmente es simple, esto es por interferencia, el implante mismo hace la reducción, pero sí tenemos que estar pensando en esas técnicas de tornillos de polar screw para en las partes metafisarias tener una mejor reducción. Ahora, tampoco es ningún pecado grave que uno tenga que decírselo a ningún sacerdote de abrir un foco de fractura. Uno debe de estar preparado para eso, porque a final de cuentas depende, cada caso es muy en especial y cada paciente es distinto al otro, aunque sea el mismo trozo de fractura, las características son distintas. Y como les comentaba hace un rato, para el bloqueo distal de los orificios, si se va a hacer a través de manos libres e intensificado de imágenes, que ustedes estén certeros de que sus orificios están perfectamente bien redondos. Porque a mí se me imagina cuando uno está intentando bloquear un clavo en la parte distal, que es como poner un cuadro en la pared. Todo el mundo le dice, arriba, arriba, abajo, abajo, a la derecha, a la izquierda, pero a veces se están viendo la pantalla al revés. Entonces, por eso es muy importante que tengan claro, yo pongo un elemento metálico que me diga cuál es lateral, cuál es medial, cuál es superior y cuál es inferior. Ahora, es cierto que este sistema, este principio biomecánico, es altamente eficiente, pero no debemos dejar todo el trabajo a él. Recuerden que lo recomendable es, si esto es posible, pasar una fresa, porque de esa manera se siembra algo de tejido con todos los elementos que requerimos para la consolidación que están dentro del canal medular. Y si uno no alcanza a percibir que se está formando el callo de reactivo cuando el paciente está realizando la marcha semanas o meses después, colocar injerto, cuando el sistema todavía está funcionando, porque en muchas ocasiones comienza a fallar el perno, comienza a generarle una oquedad alrededor del orificio, y a veces esto lo dejamos pasar,
y llega un momento en donde ya el sistema no funciona y aunque le pongamos secreto ya no funciona. Ahora, también se puede combinar con fijadores externos, que es otra opción, que es un buen truco de poner un clavo intermodular, bloquearlo y si no se queda uno convencido de que es buena la estabilidad, pues poner un fijador externo en las partes metafisarias, un solo clavo de chance arriba, un solo clavo de chance abajo, que nos permita darle un poquito más de tiempo a la fijación de los pernos contra el hueso. Y la otra, cuando uno queda inseguro con la cirugía, cuando uno queda no convencido de la estabilidad del sistema, entonces retrasa la rehabilitación del paciente. Y si la retrasa, comenzamos con pérdidas de la capacidad muscular, osteoporosis y complicaciones que no deberían de existir si uno lo rehabilita prontamente. Yo les aconsejo a mis amigos que prefiero que se me rompan los pernos, que es algo que también sucede mucho cuando los pernos son muy delgados como en el UTN. Prefiero que se me rompan los pernos a que no tenga musculatura ni calidad ósea para que ese paciente logre regresar a la vida normal. Y bueno, saber que cuando viene el proceso de cicatrización de las fracturas, y sobre todo mientras más focos tenemos que aprender a dinamizar correctamente el clavo. Hay que tener planeado que a lo mejor lo vamos a requerir en el futuro y entonces la inserción del clavo en una colocación adecuada para que no tengamos una irrupción de eso sobre la articulación. Y a final de cuentas esto es lo que nos puede dar un mayor éxito. Para los que no conocen, ahí están mis amigos en esta diapositiva, estábamos jugando valero, para que luego no digan que no les enseñaban a contar los orificios distales. Y como todo, siempre puede haber alguna posibilidad de complicación, que el perno se vaya más profundamente, que al rato no lo podamos sacar, que se rompan los pernos, o que se retrase la cicatrización, que se rompan, por ejemplo, aquí en el UTN muy cercana al tobillo, que se fracturó todo, o que tengamos una ruptura del perno que gracias a Dios se autodinamizó, por ejemplo, aquí del medio, o que tengamos defectos de la reducción y le estemos pidiendo demasiado al implante. ¿Y qué va a venir para el futuro? Para el futuro, pues cada vez va a haber más diseños, nuevos modelos, se van a ampliar las indicaciones, van a ser cabos más delgados, van a ser más con mayores posibilidades de que podamos jugar con ellos. Y aquí puse un recorte de un trasplante de pierna donde ponen la rodilla de un cadáver. Pero bueno, para fijarla a los huesos que estaban todavía pendientes ahí, lo hicieron a través de clavos, por eso lo puse ahí. Y la diapositiva de aquí de abajo a la izquierda es un clavo que una vez habiendo hecho el recorte a nivel de la diáfisis, se le hace un movimiento lateral al pie y avanza 1 milímetro el clavo. Y avanza 1 milímetro. Entonces podemos recuperar longitudes perdidas de la longitud del hueso con el clavo puesto. El clavo, es un clavo dentro de otro y se van abriendo, se van haciendo la recuperación de la pérdida ósea sin necesidad de colocar un fijador externo. Y bueno, van a venir más modelos con clavos más bonitos, con clavos de mucho mejor tecnología aplicada para ellos, pero los principios de los cuales ya hablamos yo creo que no van a tener grandes cambios en el futuro. Yo creo que si hubiera preguntas, espero que sí haya, y si puedo contestarlas, pues estoy para servirles. Sí, Sí. Conectamos los otros, a ver si se pueden escuchar las. Doctor, muchas gracias por la Perdón, presentación. acabo de terminar así. Sí, muchas gracias por su presentación. Excelente plática. Tenemos varias preguntas que ha hecho el público y vamos a empezar, doctor. Claro, sí, muchas gracias. El doctor Edgar Sempertegui nos pregunta, ¿qué hay de nuevo sobre la dinamización? Ok. La dinamización es un término que no tiene una buena traducción al español. Originalmente
se inició en Alemania, y la dinamización significa irle retirando la estabilidad al sistema para que la vaya teniendo el hueso del paciente. Habitualmente la dinamización en clavos intramedulares se hace retirando los pernos, pero algunos de los clavos en la actualidad tienen un orificio oval, no redondos, en donde se puede desplazar unos milímetros el perno. Entonces, sobre todo para fracturas, en el caso de, por ejemplo, húmero o tibia, hay clavos que se puede colocar el perno de allá de la fractura, distal a la fractura, y luego colocar un perno estático proximal acá, y luego, perdón, dinámico, y irlo apretando con un tornillo de compresión para dar compresión al sitio de la fractura. Esto no es dinamizar, esto es en el momento de la cirugía. La dinamización se va haciendo con la descarga del peso del cuerpo y cuando está retrasándose la cicatrización de la formación de callo óseo. Entonces se retira uno o dos pernos, tanto proximales como distales, de acuerdo a lo que pensemos que vaya a desplazarse. Yo nunca intento dinamizar un clavo donde la franja que tengo que cubrir es mayor a 8 milímetros, porque es lo que me podría dar. Sin embargo, cuando tengo más de 8 milímetros, entonces tengo que sembrar injerto. Sembrar injerto antes de pensar en la dinamización. Pero la dinamización es una de las cosas que durante mucho tiempo se mantuvo vigente, y a últimas fechas he escuchado gente que dice que prefiere no dinamizar, que prefiere que se rompan los pernos ellos solitos y que entonces dinamice él mismo. Correcto, sí, doctor, muchas gracias. El doctor Cristian Fuentes pregunta si hay algún tipo de fractura diaficiaria de fémur o tibia que sea más susceptible de tener alteraciones rotacionales en el postoperatorio. ¿Cuál sería el mejor truco para detectar estas alteraciones rotacionales durante la cirugía? Ok, hay varios trucos. Uno es que tengamos la relación de las articulaciones, en este caso, si es fémur, por ejemplo, rodilla y cadera, y que nuestro pie esté en una situación correcta en la mesa de maquete. Pero también tú puedes ver el grosor de las corticales. Cuando tú tienes una cortical más gruesa en un lado y no corresponde con la otra, hay rotación. Eso significa que hay rotación. Entonces, es una manera de saber, cuando tú le tomas un control fluoroscópico al sitio de la fractura, tienes que ver que las corticales tengan el mismo diámetro, tanto en la parte proximal como en la parte distal, en los dos lados que estás mirando en ese disparo, ¿no? Pero lo más importante es de que tú procures tener la mejor alineación posible. Es algo más o menos común que de repente haya rotaciones, sobre todo en la parte de la conminución de las fracturas. Yo hicimos una tesis hace unos años con un médico residente de fémur y rodilla, en donde analizamos cuántos nos habían quedado con algún fenómeno rotacional. Y lo medimos mediante, ya consolidados, con radiografías con la rodilla flexionada para ver la relación de los cóndilos en una placa longitudinal. Y encontramos que había muchos, pero que estaban dentro de los 5 a 10 grados de rotación. Y de todos los que encontramos, la gran mayoría de los pacientes no desearon hacer ninguna corrección de aquello. Entonces, sí es importante, es algo que hay que tomar mucho en consideración, porque una vez que uno hace la perforación para la corrección del perno, esa es la dirección que va a tener. Entonces, tenemos que hacer todas las correcciones antes de los bloqueos. Tenemos que verificar que la alineación sea la más correcta posible. En caso de la tibia, es más fácil porque tenemos el peroné. Entonces, el peroné por lo general nos ayuda a saber que haya o no algún fenómeno rotacional. ¿Fue Cristian quien hizo la pregunta? Sí, correcto. Saludos, Cristian. Le mando un saludo. Sí, le mando un saludo. Sí. Nos vimos hace poquito, el año pasado. Muy bien, otra pregunta del doctor Juan Cruz, que tuvo experiencia para colocar clavos cefalomelulares y decidieron profilácticamente colocar clavos largos en pacientes añosos. Le consulta que le pasó que el clavo en el plano AP quedó bastante centrado, o sea, bien centrado, pero en el plano lateral la punta se hacía hacia la cortical anterior, pese a que su punto de entrada era bueno. Estaba bien. ¿Algún truco para tener en cuenta? Lo que pasa es que el clavo, aunque tiene una curvatura,
no es una curvatura. Debo reconocer que los clavos cefalomedulares hay derechos e izquierdos, porque tiene la anteversión de 10 grados. Entonces, lo ideal es hacerlo respetando eso. Pero hay varios clavos cefalomedulares que son rectos, o casi rectos, y como la curvatura del fémur tiene 2 metros de diámetro, se supone que ese es el segmento de curva que tenemos de hueso. Entonces es natural que la curvatura se vaya hacia adelante, que el clavo toque en la cortical anterior. Yo lo que he llegado a hacer en algunos, porque primero tengo que hacer la reducción y la estabilización en la parte proximal, y siempre dejo al final el bloqueo distal. Cuando me queda muy, muy cerca, porque a veces la curva, el clavo está muy adelante, quiere uno bloquear y se patina la curva, es muy fácil que se patine. Entonces, hacerla perpendicular en el otro plano, y una vez que ya ingresaron, entonces ya orientarla como debe de ser para que ya ingrese correcto. Sí, pero es muy común, sobre todo porque los clavos cefalomedulares largos, y además es la indicación en pacientes osteoporosos o añosos, tienden a irse hacia la cortical anterior. Porque yo creo que la curvatura debería de ser un poquito más pronunciada del clavo, para que no se tenga que ir hacia la cortical anterior. Correcto. Muchas gracias, doctor. Pregunta el doctor Carlos Peña Herrera, ¿ha tenido experiencia con clavos intramedulares tipo Expert? ¿Reemplazarían los tornillos polares o podría utilizarse los dos para mejorar la estabilidad a nivel metafisiario? Ok, es diferente. Mira, el clavo Expert tiene más orificios tanto en la parte de la base del clavo como en la punta del clavo. Tiene muchas posibilidades. Y hay uno que está cerquitita a la punta del clavo. El tornillo Polar Screw no es para la estabilidad del implante. Sirve como una manera de apoyo y que por ahí se raspe el clavo para lograr una mejor reducción. No lo comenté cuando hablé de las fracturas de tibia, pero para evitar esos problemas, sobre todo en fracturas muy proximales de tibia, ahora se están haciendo abordajes suprapatelares para que el sitio de entrada quede más en la línea del clavo y en teoría no se requirieran los tornillos de Polar Screw. Yo de todas maneras ocupo el Polar Screw. Yo creo que los tornillos que están más cerca de los extremos del clavo sirven para la estabilidad del sistema, pero no para la reducción, no son tan buenos para la reducción. Se supone que con los abordajes suprapatelares para tratar fracturas proximales de tibia, se evita la necesidad de tener que tener una mesa de maquet para ello. Y se supone que no tendríamos menor densidad de tornillos de Polar, pero una vez que uno prueba cómo funcionan los tornillos de Polar, yo siento que nadie lo abandona porque es una muy buena sugerencia. Doctor, una pregunta con relación a la suprapatelar. Experiencia con lesión condral en la patela. Bueno, yo no he puesto muchos clavos suprapatelares, he puesto como 3 o 4, y lo que pasa es que se requiere un equipo especial. El arco de inserción es un poquillo más largo. Con un equipo normal, sí corres el riesgo de tener una lesión del cartílago. Pero se supone que tú haces tu apertura suprapatelar y pasas la camisa evitando el raspar el cartílago. Pero luego pasas el clavo. El problema no es el clavo, sino la unión del clavo con el arco. Esa unión de clavo con arco es la que puede llegar a raspar algo. Yo siento que en un paciente que es joven y que tiene un cartílago muy grande se va a regenerar ese medio problema. Malo cuando tenemos un paciente que ya tiene gonartrosis y que además tiene una fractura, ahí es donde sí, pues a lo mejor podría funcionar como unas perforaciones para la generación de fibrocartílago, ¿no? Pero no, yo no he visto en mi caso, en los casos míos, que tengan molestias con una fricción patelofemoral. No lo he mirado. Pero lo que sí es que sí he leído un par de artículos que hablan acerca de que se puede lesionar el alerón lateral. Se puede lesionar, y en gente que tiene una hipotrofia del vasto externo, del cuádriceps, puede incrementarlo más y darnos una molestia, sobre todo a la extensión de la marcha. Pero fuera de ahí, no. Yo creo que con el tiempo y con como toda técnica nueva tiene que pasar por una curva de aprendizaje. Se supone que tiene que uno hacer una disección, ir metiendo el clavo con mucho cuidado para poder
no lesionar el cartílago. Y lo que pasa es que estás preocupado por el abordaje, por la apertura ósea. Luego, la siguiente precaución es la reducción de la fractura. Y cuando ya tienes reducida la fractura, ya no te vas a preocupar, bueno, pierdes un poco de la atención que le vas a dar al cartílago. Y entonces ahí es donde puede llegar a haber, de los casos que yo tengo, no ha habido ninguno que manifieste condropatía por la inserción del clavo. Gracias. El doctor José Quintero de Colombia le manda un saludo. Y José Eduardo Quintero. Sí, correcto. Le pregunta: a los pacientes obesos es muy difícil en fémur hacer pues el bloqueo distal, que el dispositivo de localización funcione. ¿Usted qué opina? Yo creo que en los pacientes obesos el problema no es tanto la locación, encontrar los orificios distales, sino el manejo de la apertura ósea en la parte proximal. Yo he hecho varias cosas con los pacientes obesos. A veces he tenido que desacoplar el arco y meterlo entre la grasa para poder bloquear la parte proximal. José Eduardo Quintero es mi compañero de la especialidad. Hicimos juntos la especialidad, por eso somos grandes amigos. Le mando un abrazo fraternal. Pero el obeso por lo general se gana una herida más grande y por lo general cuesta más trabajo rehabilitarlos, porque tienen mayores dificultades para recuperar los arcos de movilidad y la fuerza muscular. La cirugía, a no ser que sea un gordo demasiado exagerado, no tiene tanta complicación. Gracias, doctor. ¿Qué distancia como mínimo recomienda pasar un clavo hacia distal de la fractura? El doctor Orlando Escalera pregunta. O sea, ¿se refiere a que nos quede los pernos muy cerca del foco? ¿A eso se refiere que...? Sí, ¿cuánto tiene que pasar la punta me imagino, la punta del clavo, la fractura? ¿Cuánto tiene pues por lo menos unos 5 ¿no? centímetros, mínimamente unos 5 centímetros. Ahora, yo les mostré un caso de una fractura que tenía 4 focos y le pusimos un cefalomedular y los últimos pernos estaban muy cerca del trazo de la fractura. Bueno, ahí no había más clavos, es el que tenía. Entonces lo que yo hice, como ahí tienes un orificio dinámico y uno estático, el dinámico lo hice estático. Le puse un perno cercano a la parte oval, a la oval así, uno aquí y otro acá, para que en lugar de ser dinámico ese perno fuera estático. Y entonces, de esa manera se logra mayor estabilidad. Si les queda muy cerca de la fractura, porque no tienen otro clavo, porque ya agotaron todos los recursos y demás, pónganle un fijador. Y de esa manera protegen que no se les vaya a lesionar, a perder la estabilidad y garantizan que vaya a cicatrizar correctamente. Yo, déjame les digo, para cualquier cirugía que vaya a hacer, no importa la que vaya a hacer, siempre debo tener aquí unos fijadores externos a un ladito. Porque ya sea que los ocupe para traccionar o para distraer, o si está muy poroso el paciente y me quedé con una sensación de inestabilidad cardíaca, le pongo el fijador. Yo siempre me llevo un fijador y lo tengo en listo porque si me llega a suceder esto de que no cumplo con una buena estabilidad, que el perno agarre en hueso sano, pues, entonces le pongo el fijador. Mándeme. No, alguien hizo Alguien habló, ¿verdad? algún sonido por allá. Otra pregunta. No es una mentada, todo está bien. Para fracturas de húmero proximal con 2 o 3 fragmentos, ¿alguna experiencia con clavos? En la institución donde trabaja el doctor Henry Villegas, ahora varios clavos que tienen muchas posibilidades de bloqueo proximal. Tienen pernos en diferentes posiciones. Ahí la cosa es de que el clavo, esos clavos que tienen esos bloqueos proximales tan múltiples, son casi rectos. Entonces tienen que entrar justamente en cartílago articular para poder ingresar. Y sí, se supone que lo más estable es lo que está cerca del centro de la médula del hueso. El problema es que muchos de esos pacientes que tienen fracturas de varios fragmentos, muchas ocasiones van a terminar con necrosis avascular de la cabeza humeral, perdón. Pero como eso no lo sabemos, yo creo que tenemos que hacer las operaciones primero. Y sí, los clavos ahora tienen
5 o 6 posibilidades de bloqueo proximal y pueden agarrar cada uno de esos fragmentos. Es una experiencia bastante agradable el tratamiento de fracturas proximales de húmero con clavo. El paciente evoluciona maravillosamente bien. Claro, como todo, tiene que, mientras más grave la fractura, más dolor de cabeza le da a uno como ortopedista. Pero sí, les va muy bien con los clavos que tienen, que lo llaman proximal humeral nail. Correcto. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Qué importancia le da al grosor del clavo en fracturas diafisiarias? Ok. Antiguamente, cuando poníamos clavos que dependían de la expansión elástica transversal, tenía que ser lo más grueso posible. Así, ese era el concepto, para que nos mantuviera la estabilidad de la fractura hasta que cicatrizara. Pero ahora con el advenimiento de clavos delgados, sí hay un punto en donde nos estamos pasando del otro lado. Estamos viéndolos tan delgados que entonces corremos el riesgo de que se fracturen. Sin embargo, yo debo decirles que yo he hecho cosas de las cuales no me enorgullezco, pero por ejemplo puse un clavo de húmero en fémur para un paciente que tenía poliomielitis. Pero, o sea, y puse clavos retrógrados que no eran sólidos, que eran huecos. Y yo pensaba que iba a tener problemas sinoviales en la rodilla y no sucedió nada de eso. Entonces, sí le doy importancia, mientras no sea exagerada la cantidad de juego que tenga el clavo dentro de la médula ósea, lo más grueso que pueda, pero yo prefiero no fresar cortical, sino fresar nada más a que pase el clavo. El problema se torna, por ejemplo, en las mexicanas mujeres, en el húmero tienen diámetros muy delgaditos. El diámetro más pequeño del UHN es 6.5 y hay veces que ni ese entra. He tenido pacientes cuyo canal medular en el húmero mide 4.5 y lo sé porque le puse un chance de 4.5. Entonces, como todo, no exagerar nada de eso, que sea lo más grueso posible dentro del hueso que queremos tratar, pues. Pero pues eso es una cosa que como cada vez tiende más a hacerlo sin fresado, a foco cerrado, entonces uno quiere los clavos menos gruesos posibles, ¿no? Doctor, muchas gracias. ¿Es necesario hacer un backstroke en todos los clavos? Pregunta el doctor José Padilla. A ver, ¿me repites backstroke? Sí, me imagino que es como un golpe en el talón, digamos, en la parte distal para acercar, ¿no? Ok, sí, el backstroke es de que bloquees distal y luego regreses el clavo para acá para que haga cierre del trazo de la fractura. Correcto. Yo creo que yo lo que hago es lo siguiente. En cuanto engarzo el fragmento distal, quito la tracción de la mesa. Porque yo le voy a seguir pegando al clavo y puede hacer que empuje el fragmento distal y me haga una brecha en el trazo de la fractura. Yo procuro porque tienes que calcular todo eso, ¿eh? Si vas a hacer un backstroke, lo que tienes que hacer es calcular que ya tengas adentro el clavo la cantidad de milímetros que lo vas a retirar hacia acá, porque si no te queda como ventana cerca de acá del trocante. Entonces, mejor le echo una mirada a la fractura al momento que va pasando el clavo y si es necesario, antes de que lo bloquee, hago que la reducción sea la correcta. Yo tengo que decirles algo, miren, cuando yo era residente hace algunos ayeres, la gran mayoría de las fracturas eran transversas o oblicuas cortas. Y cuando teníamos una conminuta era de 100, teníamos 80 transversas simples y conminutas 20. Hoy por hoy está al revés. De cada 100 fracturas, 80 son conminutas y las raras son las transversas. Y donde tenemos que hacer esos procedimientos de regresar el clavo ya bloqueado, es en las transversas. En las conminutas, tú te fijas que la longitud se logre, que no haya rotaciones y lo bloqueas. Correcto. Gracias, doctor. El doctor Iván Vargas. ¿Algún tip o consideración especial en el clavado de medular de húmero para evitar la pseudoartrosis? O sea, ¿para tratar una pseudoartrosis? No, para evitar. Para evitar, perdón. Sí, para evitar. Pues sí, mira, el consejo en el húmero es que determines si vas a hacer una técnica anterógrada o retrógrada. Si es un paciente joven, puedes hacer la técnica que tú quieras.
Nada más que en la retrógrada tienes que flexionar el codo más de 120 grados para que el olecrano no te estorbe al momento de hacer las perforaciones. Se hacen 3 para poder pasar el clavo. Pero en las personas mayores que tienen lesión del mango rotador, que puedan tener ya afectaciones en la movilidad del húmero, pues tú de todas maneras vas a abrir por ahí y al final de cuentas yo siempre les recomiendo que pongan un par de puntos al supraespinoso que abrieron para pasar el clavo. Y si, bueno, tuvieron una lesión del mango rotador, pues, y es factible de repararla en ese momento, pues mejor es repararla. La mejor manera para evitar una cebratosis de húmero es evitar las brechas muy amplias de fractura. Y, pues, rehabilitar prontamente al paciente para que la misma acción de los músculos ayude a que se haga un buen hábitat para la cicatrización de la fractura. Ok, doctor. Otra pregunta, ¿qué opinión tiene usted en el enclavado endomedular en fracturas expuestas? ¿Qué factores toma en cuenta para realizarlas en 1 o en 2 tiempos quirúrgicos? Ok. Hay un trabajo interesante de fracturas con necesidad de injertos o colgajos, o sea, que eran con pérdida cutánea, en donde les ponen el clavo para que el cirujano plástico pudiera trabajar. Yo creo que si uno tiene cubierto el foco de la fractura, o sea, que no esté expuesto el periósteo o el hueso, que no tiene área de denudación, eso se puede conseguir mediante colgajos locales. Usted puede poner el clavo, bloquearlo y cubrir el hueso, dejar otras áreas si considera que no puede expuestas, músculos, no tendones, pero sí músculos, y esperar a que en una siguiente ocasión se haga la cubierta cutánea. El enclavado en fracturas expuestas estuvo durante mucho tiempo contraindicado, porque decían que ya se había lesionado la circulación perióstica y ahora nosotros lesionábamos la endóstica al momento de colocar el implante, y que entonces no iba a cicatrizar la fractura. La verdad es que no, porque un mes después de que se ha colocado un clavo, la circulación vuelve a tener irrigación de manera adecuada. Entonces, sí cuesta trabajo tomar la decisión en el primer desbridamiento, cuando recién tenemos y no sabemos la viabilidad de los tejidos, pero yo estuve en un servicio de fracturas expuestas y ahí lo que cuenta mucho es el cirujano que alcanza a ver si hay área de necrosis o no, o área de contaminación o no. Y ahí viene lo interesante. Una fractura expuesta, la primera cirugía que tiene que hacer es un desbridamiento quirúrgico, que implica incisión, escisión, irrigación, estabilización, ahí es donde drenajes, ¿no? Esos son todos los puntos que necesita. Si el cirujano está convencido de que todo el material, todo el tejido en donde está el paciente con la fractura expuesta está bien, está en buenas condiciones, pues, puede poner el clavo sin mayor problema. Mientras no tenga áreas denudadas de hueso o expuestas, porque estas se resecan con el tiempo y lo que puede hacer es un colgajo local, nada más se abre en filete el músculo cercano y se cubre el hueso. Aunque quede expuesto el músculo, ya después se podrá hacer tratamiento de cubierta cutánea que quieran hacer. Pero ahora con el advenimiento del VAP, pues es una chulada, porque tú no te preocupas tanto ya por esas curaciones de gritos y demás, y además de que tener que estar bajando constantemente al paciente. Las terapias de presión negativa han ayudado bastante para los problemas de cubierta cutánea. Y en ese caso está completamente indicado poner un clavo. No le veo yo dificultad para hacerlo. ¿Cuál es su experiencia en colocación de clavos PFN en pacientes que tienen fracturas del trocánter mayor? ¿Se considera una contraindicación? Yo no creo que sea una contraindicación. Yo lo que pienso es de que si el sitio de entrada de mi clavo está coincidiendo con la fractura, que es lo que... Entonces uno pasa el clavo guía o pasa la broca o el punzón para hacer la apertura ósea y se me abren esos dos fragmentos, voy a perder reducción, pues. Bueno, en ese caso, lo que hago es que con algún instrumento presiono a través de la cortical lateral, contra el cuello, la fractura.
hago el tratamiento de la apertura ósea con mucho cuidado para generar dos Cs, una C lateral y una C medial. De tal manera que cuando llegan a reunirse, mi clavo pueda pasar por ahí sin mayores problemas. Y entonces, como va a ser cefalomedular, ya no tengo dificultades para el bloqueo. Pero tampoco se me va a abrir demasiado. Entonces, ahí tiene uno que poner un poco más de cuidado en la apertura ósea, o sea, no hacerla tan nada más pasar un instrumento y ya pasar el clavo, sino fabricar esas dos Cs que en medio queda la fractura, y el momento en que se cierran, el clavo puede pasar por ahí sin mayor problema. Yo no lo considero una contraindicación. Tengo varios casos con trazos que viajan hacia la basicervical o hacia intertrocantérico, y como por ahí va a entrar mi clavo, pues nada más pongo un poco más de delicadeza en el momento de abrir el hueso para la inserción del clavo. Claro, muchas gracias. Doctor, un par de preguntas en relación cuando usted habló a fracturas de fémur. ¿Alguna vez utilizó un clavo de tibia como un DCM para una fractura fémur distal? Sí. ¿De distal? No, proximal. No, para distal. Como DFN utilizando sí. clavo de tibia. La curva hacia atrás y pasar el clavo. Sí, sobre todo se pusieron varios clavos de tibia. No es lo adecuado, porque se supone que tú el clavo, el de tibia es recto en la parte de la punta hacia adentro, y luego ya viene la curva, que es más o menos brusca. Sin embargo, hay clavos que tienen una curva más tranquila y que pueden pasar. Lo que sí ha hecho, y eso es interesante, poner retrógrado un clavo que es anterógrado. Nada más con la curvatura inversa. Sí, más o menos quedó claro. Es algo parecido a lo que se hace con tibia. Y sí lo llegué a hacer, pero pues si uno dispone del implante que está diseñado para el área, lo mejor es ese. Sin embargo, se puede poner un clavo de tibia con la curva al revés para tratar fracturas diaphisarias de fémur. Sí se puede hacer. Muy bien. Con relación al clavo UHN retrógrado, creo que una de las complicaciones relativamente frecuentes es fracturar la paleta humeral. ¿Algún tip o algo para orientarnos mejor? El primer de los tips es que doblar el codo mucho para que nos quede un área fácil en donde puede ingresar el clavo. Y se supone que el clavo hace 3 perforaciones que luego las junta y entonces ya abre y ir pasando el clavo. El tip es no ocupar nunca un martillo, sino tiene que ser con movimientos torsionales de la muñeca, sintiendo la resistencia que va ofreciendo el canal al momento de ingresar. Yo lo que he notado es de cuando el paciente tiene fijadores externos y uno de los clavos está muy cerquita al sitio donde yo estoy haciendo la incisión, entonces en esos casos puede ser el orificio del clavo de Schanz el sitio de debilidad para la producción de la fractura. Entonces procura ampliar un poquitito más el sitio de entrada del clavo, pasar una fresa un poquitito más gruesa que el clavo mismo, por lo menos en la parte proximal, para que cuando pase el clavo no me haga un efecto de palanca y no lo vaya a fracturar. Cuando abren el canal, ¿ustedes tienen la posibilidad de utilizar la fresa cónica o utilizan una fresa normal? Yo, de las manuales, ya ves que vienen 3 en los equipos de fresado. Bueno, cuando había equipos de fresado, hay una que es de 6, 8 y 9 milímetros. Ocupo la intermedia para poder, esa como tiene 8 milímetros de diámetro, el clavo tiene 7,5. Entonces, la cónica nada más sirve para unir los 3 perforaciones que existe y iniciar tantito. Yo de todas maneras paso la manual para que tenga la posibilidad de, porque la cónica también es media cortita, no es tan larga. Entonces, una manual sí alcanza a llegar más lejos, pues. Muy bien, doctor. ¿Cuál es su experiencia en la utilización de Schanz como joystick para ayudar con las reducciones? Sí, lo comenté, inclusive venía en la diapositiva, que tú puedes pasar tu clavo de Schanz pensando en dónde va a quedar tu clavo. O sea, no en el mero centro del hueso, sino un poco lateralizado, y con ello hacer una maniobra de joystick descendiendo el fragmento que está bajo la acción del psoas y te lo flexiona y te lo rota externamente. Entonces te esconde el sitio de entrada. Entonces tú pones tu clavo y le das la rotación opuesta para que ya puedas pasar tus guías y demás. Un tip adicional en ese caso sería reconocer que nuestro fragmento proximal está flexionado y entonces
tirar desde un principio el punzón o el clavo guía en la dirección que va teniendo, desde un principio. Pasar el clavo en esa misma dirección, o sea, desde abajo hacia arriba, y luego ya una vez ingresado al canal, hacer la reducción con el clavo para poder engarzar en la parte distal. Ya. Con relación a la reducción de fracturas de tibia multifragmentarias, ¿utiliza la técnica de Sarmiento? ¿Tiene alguna lesión de partes blandas cuando lo hace, si es que utiliza? ¿Se refiere a manejo con... Utilizar la venda Smarch, comprimir las partes blandas para alinear para la reducir? tibia? Sí. En la tibia es muy sencillo porque tienes piel, tejido subcutáneo y hueso en la cara anteromedial. Entonces, casi toda la tibia la palpas. Entonces, yo no utilizo la venda de Smarch para hacer la reducción. Por lo general, bueno, lo que hago es que agarro una charola de mayo y la cojino muy bien para ponerla detrás de la rodilla, de tal manera que pueda tener péndulo el pie y de esa manera hacer la tracción correspondiente y poder ingresar el clavo. En la tibia es relativamente simple porque es subcutánea la tibia. Ya. Muy bien, muchas gracias. Doctor Tejerina, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias, doctor Benjamín, por habernos ayudado en esta excelente presentación. Le agradecemos mucho su presencia y podemos poder invitarlo nuevamente en un próximo webinar. Bueno, terminamos con el webinar. Muchas gracias a todos. No sé si tengo unas palabras, doctor Benjamín. Sí, yo les agradezco mucho la confianza. Y bueno, tú estuviste conmigo ahí en el hospital, entraste conmigo a quirófano. Me da gusto que me dan permiso de hablar acerca de algo en lo que creo que sí puedo aportar. La verdad es de que muchos de las invitaciones que me hacen favor de ofrecer, yo pensaba que se iban a acabar con esto del coronavirus, pero bueno, esta es una experiencia bonita. Es la primera ocasión que me toca dar una plática virtual. La verdad es que yo estaba hablando aquí como solito, no sabía ni siquiera si me estaban escuchando. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación y bueno, si puedo ser útil en algo y si en algún momento llega a haber alguna otra necesidad, les dejé mi correo electrónico en la presentación y pues espero que pronto nos podamos ver para darnos un abrazo ya libres de toda esta enfermedad, ¿no? Muchas gracias, se los agradezco. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias nuevamente, doctor Torres. Terminamos con este webinar. Muchas gracias a todos y esperamos vernos prontamente. Hasta luego.